Hola y bienvenidos a este nuevo video de Ejecutivo Mutante. Como saben ustedes, esta es una iniciativa para desarrollar capacidades extraordinarias entre nosotros que nos permitan prosperar en un ambiente altamente tecnológico, donde los humanos tendremos que aumentarnos para poder navegar y competir de mejor manera en el futuro venidero. Para eso vamos a trabajar distintos power-ups o distintos superpoderes mutantes, dentro de los cuales el de hoy es el nivel 1 de storytelling. Cómo podemos crear narrativas apasionantes y persuasivas. ¿Por qué? Porque el fin de la comunicación, como dice Don Aristóteles, es persuadir, es poner nuestras ideas en la mente de otras personas, y muchas veces no conseguimos hacer eso porque no lo presentamos bien, no fuimos elocuentes o porque no tuvimos una buena estructura de nuestra narrativa. Para eso voy a remitirme a esta película clásica de la infancia de los viejos millennials, de la era más vieja de los millennials, que es el Karate Kid, ¿no? Y Karate Kid es una película que cuenta la historia de el Cobra Kai Dojo, con el sensei siempre de negro, por supuesto, Don John Kreese, pero cuenta particularmente la historia de el Karate Kid, el personaje principal de esta historia, Don Johnny Lawrence, campeón de karate por años, que entrenaba y entrenaba, le pegaba a todo el mundo, es un experto en las artes marciales. Sin embargo, en algún punto de la película entra este joven patán Daniel San y entra a intentar seducir a la novia del joven Johnny Lawrence, nuestro personaje principal, el Karate Kid. Y por supuesto Johnny Lawrence le tiene que golpear y dar una zumba o zamarreada o golpiza a este joven patán Daniel San. Pero por supuesto, siendo el patán que es, Daniel San fue a buscar un cómplice, este señor japonés, actuado por el fallecido Pat Morita, el señor Miyagi, que era un viejo loco que vivía en la punta del cerro, probablemente venía escapándose de Japón de pagar impuestos o prisionero, ex prisionero de guerra o crimen de guerra, pero este viejo loco le enseñó al patán Daniel San técnicas milenarias del karate y de las artes marciales. Y este pelado, que nunca en la vida había tirado un golpe, comenzó a entrenar y entrenar sobre todas esas técnicas, y finalmente en esta triste historia el Karate Kid es derrotado por este patán que en realidad nada sabía de karate, sin embargo se las arregló para llegar a la final de el campeonato de karate, y con una magistral movida, creo que es la grulla o no me acuerdo cómo se llamaba, terminó ganándole al Karate Kid, quien por años había entrenado karate. Entonces, triste película, pero vamos a hacer un poco de paralelo a esto. ¿Qué es lo que fue que llevó a este patán Daniel San a ganar? Simplemente que aprendió muchos tips milenarios y aprendió a hacer el cuento corto o a saltarse la curva de aprendizaje. Y eso es lo que vamos a hacer durante esta presentación. Vamos a ver 15 tips rápidos para presentar, dentro de los cuales los primeros 4 se van a demorar un poquito más y después entramos en flow y el resto de los tips son bastante rápidos, así que aguántenme con ese tiempo. Lo primero es que tenemos que tener una historia con estructura, y para eso hay dos cosas que yo les recomendaría. Lo primero es no quejarse de que nunca hemos aprendido a hacer storytelling, porque todos hemos visto películas y todos hemos visto por lo menos 10.000 horas de películas. Por lo tanto, la estructura narrativa de las películas ya está en nuestra cabeza y nosotros simplemente tenemos que tener eso en cuenta a la hora de hacer nuestras presentaciones y nuestras exposiciones. Lo segundo también es ver telecompras, que creo que es una de las narrativas más fantásticas que hay. Yo creo que cualquier persona que para por 20 segundos a ver el telecompra, o quizás 10 segundos, se queda ahí porque es una narrativa tan consistente, a pesar de que uno sabe que los productos son porquerías que muchas veces no funcionan. Está tan bien narrado y tan bonito, apelando a todos nuestros sentidos y defectos y sesgos mentales, que hace que esa narrativa sea altamente convincente y altamente envolvedora. Y en términos de storytelling y películas, como hablábamos anteriormente, todas las películas tienen esta estructura, que lo vamos a profundizar mucho más en el nivel 2 de este entrenamiento, pero en gran resumen es: érase una vez un conflicto, un viaje que tiene que seguir nuestro héroe o personaje principal, y en ese viaje tenemos acción que viene subiendo, 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 hasta que llega un momento de clímax donde generalmente
tenemos el enfrentamiento con el malo o el rescate de la princesa o qué sé yo, el momento donde se casan los enamorados y finalmente la acción cae para una resolución. Nuestras presentaciones también tienen que tener este arco de storytelling donde nosotros presentamos un poco lo que vamos a hablar, pero luego establecemos un conflicto. Todo tiene que generar en torno a un conflicto o algo que hacer, un viaje, una princesa que rescatar, un bebé perdido, un malo al cual dominar, un, qué sé yo, prisionero al cual rescatar, etcétera. Y darle a nuestra presentación acción increciendo para llegar a un momento climático y luego tratar de cerrar de la manera más rápida posible atando los cabos. Pero ese es el consejo número uno, a expandir mucho más en la segunda versión de este entrenamiento. Luego, expansión, y esto es más que de contenido, es una recomendación sobre cómo presentarlo. Muchas veces hay que inspirarse en la naturaleza para las cosas, y cuando nos inspiramos en la naturaleza, los animales que se expanden tienden a ser los que capturan la persuasión o los que capturan la atención del resto o que capturan el liderazgo sobre el resto, todos los animales grandes. Y para eso también nosotros cuando estamos presentando tenemos que estar súper conscientes de cuál es el espacio sobre el cual estamos presentando. Estoy sentado en un lugar donde tengo que presentar, estoy en un lugar muy pequeñito donde no me puedo expandir y nuestros pensamientos hacia la hora de presentar tienen que ser cómo yo puedo gestionar de mayor manera la cantidad de espacio posible. ¿Por qué? Porque si tengo una silla ahí adelante mío y me quita movilidad, finalmente estoy siendo restringido en mi habilidad de expandirme y caminar alrededor del escenario y moverme bien y expandirme, como el macho alfa que estamos esperando ser, ¿no? Macho alfa o hembra alfa, exactamente lo mismo. El tercer punto son las trampas betas. Y hablábamos anteriormente de alfas. Bueno, el beta es el que sigue, es el que no necesariamente lidera, es el que hace caso. Y muchas veces hay ciertas trampitas que te hacen las personas de tu audiencia o personas más experimentadas en el arte de la manipulación. Y muchas veces esto es inconsciente. Pero están estas trampas que te hacen sentir beta, como por ejemplo cuando te dan la mano y te aprietan fuerte y te introducen tu propia mano hacia adentro de tu cuerpo, o la persona se acerca bastante a ti, demuestra su altura, también te toca el hombro, te toca la espalda, esos gestos de, ah, tú eres mi hijo, ¿no? O mi, ¿cómo se llama? Mi cachorrito, mi perrito, mandan mensajes no perceptibles o mensajes, ¿cómo se dice? En el subconsciente de, ah, esta persona es un líder, esta persona yo tengo que de una u otra manera ser subyugado a lo que esta persona hace, ¿no? Este concepto de, imagínate que alguien te toque la oreja o el lóbulo, es un concepto de dominación absoluta. Y eso es lo que uno tiene que aplicar también, primero evitarlo, pero por otro lado aplicarlo también. Cuando tú estás recibiendo gente a la hora de presentar, puedes tocarlos por todos lados y mandarles inmediatamente ese mensaje subconsciente de yo soy aquí el macho alfa y ustedes vienen a escuchar lo que yo vengo a decir. Y evitando un poco estas beta traps, porque lo que hacen estas beta traps son liberar cortisol, hormona del estrés inmediatamente. Si se acuerdan de esa escena del primer Men in Black donde estaban todos estos tipos, todos macho alfa, pero los ponen en ese huevito que no pueden escribir, no pueden hacer nada. Ese es un beta trap. Muchas veces esa conocida historia de la entrevista del trabajo donde tu silla está más chiquitita, te hace sentir más pequeño. Esos son beta traps también. Cuando viene la agencia o la persona que está en una licitación a presentar y te ponen en una pantallita chiquitita en un lugar chico donde todo el mundo te está poniendo presión, es un beta trap. Hay que tratar de eliminarlas. Pero si no las puedes eliminar, una de las cosas que puedes hacer es disparar la testosterona que hay en tu cuerpo. Y para eso creo que hay un buen framework que propone esta doctora Amy Cuddy en su libro que se me olvidó cómo se llama, pero la pueden buscar como Amy Cuddy en Amy CUDI. Y el concepto es las posiciones del poder. Y esto es cómo podemos utilizar posiciones que mientras las mantenemos, nuestro cuerpo automáticamente comienza a mandar un rush de testosterona, comienza a circular la testosterona por nuestra sangre una vez que estamos sentados en el baño, o no sentados en el baño, sino que encerrados en el baño, haciendo la posición de Wonder Woman, o el victorioso, o el CEO.
Mantén esta posición por 1, 2 minutos y automáticamente estás hackeando tu cuerpo para producir más testosterona. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas más testosterona? Claramente vas a dominar de una u otra manera más y vas a estar mucho más confiante, vas a estar mucho más expansivo porque tienes una hormona de dominancia circulando por tu cuerpo. Lo otro es los colores con los cuales nosotros presentamos y nos vestimos. También comunican bastante. Hay un montón de elementos implícitos en el color de la persona que está presentando. Cuando una persona viene de morado, como morado lo utilizan los papas, lo utilizaban los reyes, hay, digamos, una conciencia inconsciente, si es que eso existe, ¿no? Hay, digamos, una conciencia colectiva de que el morado es un color de autoridad y es un color de alta jerarquía. Es tipo que viene de morado, viene a decirte qué es lo que hacer, ¿no? El azul, por otro lado, es un color ampliamente disponible, ¿no? Cielo, mar. Por lo tanto, es un color de apertura, de vengo a conversar, vengo a abrir aquí, hagamos feedback. El negro, muy certero, muy en serio, muchas veces puede ser confundido con agresivo, así que hay que trabajar bien el uso del negro, puede ser altamente eh, de etiqueta o ¿cómo se llama? De perfección y de seriedad, o puede ser de agresión, ¿no? Rosa, por supuesto, muy cuidador, muy maternal. Cada uno de estos colores inmediatamente manda ciertas vibras a nuestro cerebro. Las personas que están ahí de gris, cemento, ¿no? Cemento, edificio, gente sólida. No necesariamente significa que ese color es malo, sino que manda solidez absoluta. Si tú estás presentando algo que quieres que te vean como alguien que no tiene fallas y que pueden defender, ándate de gris o ándate de color café también, que es tronco de árbol, por supuesto, solidez absoluta. Pero si quieres mostrar pasión, rojo, amarillo en cierta parte, porque el amarillo es muy demandante de atención, muchas veces manda el mensaje de yo necesito llamar la atención, o otras veces manda el mensaje de ven, pon tu atención en mí, que hay una ganancia al hacerlo. Y el blanco a mí me encanta porque es expertise. Si tú vas a mostrar algo muy complejo o quieres, digamos, pasar el mensaje de yo soy el experto aquí, no cuestiones, blanco. E idealmente blanco con púrpura también o con morado hacen buena combinación desde ese lado. Spoilers también es muy importante. Desde el momento en que yo digo no haga spoilers, ustedes ya leyeron eso segundos atrás y sus cerebros están empezando a pensar en cualquier otra cosa, así que tengo que retomarlo. Por favor, vuelvan a este video. ¿Por qué? Porque la gente lee a una velocidad completamente distinta a la que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos, normalmente entre 150 y 200 palabras por minuto. Yo estoy hablando ahora a un ritmo de 200, 220 palabras por minuto en el mejor de los casos, y tratando de ser entendible aquí. Sin embargo, la gente lee mucho más rápido. Entonces, cuando yo estoy lanzando este tipo de diapositivas que tiene un montón de puntos importantes sobre los cuales vamos a hablar y yo estoy comenzando a hablar del punto uno, la gente ya está leyendo el punto 2 y el momento en que llego al punto 2 las personas ya leyeron los 4 puntos y están esperando simplemente ver qué es lo que vas a decir tú, pero ellos ya se hicieron una idea de lo que tú ibas a decir. Por lo tanto, bullets, esto es lo más importante a la hora de hacer presentaciones en PowerPoint, Keynote o sea lo que sea. El punto uno lo exponemos y una vez que estamos conformes de lo que dijimos, activamos el punto 2. Él simplemente aparece. ¿Y qué pasa con el punto 3? Aparece en el momento en que yo lo controlo. Aparecer, 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 aparecer. Ese es el único efecto de PowerPoint que tenemos que utilizar. Nada exótico, ni cositas que giran, ni textos locos, saltarines, etcétera. Afortunadamente, creo que Office eliminó completamente el efecto de la typewriter, de la máquina de escribir, que fue probablemente el primero que nosotros utilizamos a la hora de hacer presentaciones porque pensamos que eso llama la atención. Pero la verdad, el mensaje aquí es: tú tienes que tener el control de todos los puntos que van a hablar y no tienes que dejarlos en pantalla porque si no la gente se dispersa por completo tratando de adelantarse, porque obviamente hay una recompensa en adelantarse. Lo otro es cómo podemos
combinar imagen, texto y voz para mandar un mensaje distinto. Si bien yo voy a estar hablando de la misma cosa, no puedo ser redundante y mostrar la misma cosa de tres maneras, a través del texto, de la voz y la imagen. ¿Por qué? Porque me vuelvo redundante. Cuando vemos esta es una slide redundante que si la persona comienza a hablar de que la vecina subió, la audiencia automáticamente comienza a viajar porque dice, ok, I get it, ya lo sé, no hay problema. Nosotros tenemos que estimular el lado creativo del cerebro, el lado que procesa imágenes, el lado que procesa conceptos abstractos, pero por otro lado también el lado que maneja los cuadraditos, lo racional, lo estructurado. Mientras mantengamos un control entre uno y otro, vamos a poder presentar para el cerebro completo y no le vamos a permitir a la gente que esté viajando dentro de nuestras presentaciones, que es una cosa que todos hacemos. Todos hemos estado en un montón de presentaciones que a los 3 minutos ya nos creemos que las sabemos todas y comenzamos a viajar y pensar en la ropa tendida, en qué voy a comer el fin de semana, en un montón de otras cosas. El primer slide también es el trailer de tu presentación. El primer slide de esta presentación era el logo del Ejecutivo Mutante, pero ¿con qué comenzamos esta presentación? Karate Kid. ¿Y por qué eso es memorable? Porque de una u otra manera también está asociada a una historia y esa historia que les conté al inicio es exótica porque para quien vio Karate Kid no hace ningún match con lo que era la película de verdad y para quien no lo vio, bueno, se va a llevar una visión bastante errada de lo que era Karate Kid. Pero el primer slide muchas veces es el slide que está más tiempo en display mientras uno está armando su presentación, pegando el micrófono, dejando todo listo para comenzar y ese es el slide que tiene que ser más memorable que el resto. No puede ser simplemente tu slide corporativo con el texto o el título de la presentación. Lo otro es tirar la papa caliente para envolver a la audiencia. Aquí lo que busco es... muchas veces nosotros hacemos preguntas y esto es lo más vergonzoso a la hora de presentar. Tú dices preguntas y nadie hace ninguna pregunta. Nadie levanta la mano, nadie quiere participar, todo el mundo está esperando el momento en que cortemos y una presentación que puede haber sido muy buena al final del día se queda con ese sabor amargo a falla simplemente porque nadie quiso interactuar, porque a la gente le da vergüenza hacer el ridículo en público también. Para eso yo creo que el gesto que uno tiene que hacer es este gesto que está aquí, tirar la papa caliente. Y cuando tú haces una pregunta tienes que primero mirar a alguna persona en directo, lanzarle la papa, idealmente hacerle una pregunta a alguna persona en particular. Si ves que alguien estuvo súper involucrado en la presentación, hacerle la pregunta a esa persona directa o simplemente tirarles el problema y decirles, yo sé que tú estuviste poniendo caras de mucha aceptación cuando presenté esto. ¿Qué te pareció ese tema? O yo sé que recibí algunas caras medias raras cuando presenté aquella otra cosa. ¿Qué fue lo que pensaste particularmente sobre eso que presenté? Y simplemente te vas hacia algún tema en particular, pero tiraste la papa caliente y la dejaste ahí, dejas tu mano extendida en el aire y eso le pone directamente presión a la persona que tiene que responder. Pero si tiras la pregunta y que la agarre el que la agarre, nunca nadie la va a agarrar. Lo otro es olvidar palabras también. A propósito, esto yo lo hago orgánicamente porque por dislalia se me olvidan las palabras nomás, pero esta es una técnica que utilizaba Ulises. Esto ya viene de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y Ulises olvidaba palabras a propósito solo para involucrar a su audiencia. Ulises era conocido como un gran manipulador también. Entonces, hay una cosa importante de olvidar palabras porque cuando te olvidas las palabras y te quedas ahí esperando y comienzas a mirar la audiencia primero detecta ese silencio y vuelven de una u otra manera a todos y también participan un montón de personas porque ellos quieren de alguna manera jugar en el juego de la palabra olvidada y la persona que te ayudó y dijo, la palabra que olvidaste era pala o edificio, esa persona se siente como que ganó un premio, como que juntó puntos virtuales. Tipografías también. Tipografías que se lean, no cosas de crayones, ni mano alzada, ni nada altamente impactante que haga demasiado contraste. La tipografía tiene que ser altamente legible y para eso hay 4 o 5 tipografías que se pueden leer muy bien. El resto, olvídenlo, ¿no? Hay que buscar hacer algo nuevo cambiando la tipografía. Y también además de la tipografía, los colores y los tamaños también. Tú puedes utilizar distintos tamaños y distintos colores para darle dinamismo a la presentación y no necesariamente lanzar
un montón de texto en pantalla solo porque estás jugando con tamaños y colores, ¿no? Aún así, el texto no debe ser gran parte de tu presentación. Tu presentación debe ser tu voz y la narración que está detrás. También, por supuesto, no trabajar colores que no hagan match uno con el otro porque lo único que pasa es que es estridencia. Y PowerPoint te la hace súper simple porque te pone todos los colores en la misma calle. En términos de tamaños, ya hablábamos anteriormente de colores que no hagan tanto contraste pero que se vean bien. Tamaños, tenemos que tener como tamaño 24, 28 los textos. Una presentación que tiene tipografías con tamaños 20, 18, 14, 12, no es una presentación, es un documento para imprimir, para guardar, para leer. Una presentación debe tener ideas en grande y también debe estar hecha para el último tipo que está sentado en la última fila del auditorio. Y esto es importante porque muchas veces nosotros vamos y pensamos que nuestra presentación va a ser en una pantalla de cine cuando en realidad va a ser una televisión chiquitita y quizás la persona más importante se te sentó lejos y lo único que está viendo son cosas borrosas porque también no ve muy bien esa persona porque es avanzada de edad y pues gracias a su avanzada edad es que está donde está en un punto de toma de decisiones. Entonces muchas veces pasa que el tomador de decisiones que está tan lejos que no ve nada de lo que está pasando simplemente tiene que quedarse con lo que estás diciendo y eso te pone a ti mucha más presión, por supuesto. Por otro lado, esto es una revelación que tuve yo en un curso de presentaciones sobre cómo no dormir a la audiencia. Y parece que prender la luz. Y esto es súper contraintuitivo, pero yo pensaba que mientras más baja esté la luz y más foco haya en la pantalla y en el presentador, más atención vamos a tener. Pero es todo lo contrario y eso tiene una palabra que responde, que es melamina, que es la hormona del melanina, que, que es la hormona del sueño. ¿Qué pasa? Cuando tú apagas la luz, automáticamente todos los fotorreceptores que hay en tu piel dicen, ah, ya es de noche, hay que dormir. Y se empieza a disparar un montón de melanina automáticamente que tú no puedes tener control de eso como audiencia y por supuesto te da sueño y tienes que batallar contra ese sueño y tratar de escuchar lo que la persona está diciendo. Entonces, el presentador tiene que tener en mente que tiene que tener iluminada la sala para que la gente no se te quede dormida, porque es muy difícil luchar contra las hormonas. No es que la gente sea floja, sino que cómo compites tú con eh, la melanina, como se llame. Lo otro es diveroso, y este es un concepto que es la mezcla, por supuesto, entre yo soy divertido, vengo aquí, voy a hablar distendidamente, tengo momentos en que la presentación parece stand-up comedy, con eso voy manteniendo, digamos, el momentum de la presentación y los mantengo a todos como en la cresta de la ola a través de cosas entretenidas, pero por otro lado también soy poderoso y te mando el mensaje de lo que estoy diciendo es verdadero y lo que estoy diciendo es importante para ti y va a hacer un impacto tangible en tu negocio. Diveroso, por supuesto, en la mezcla entre ambos, porque si no, tú estás saliendo a hacer show y del otro lado, si eres solamente poderoso, estás saliendo a vender la pomada o a vender el evangelio, cuando realmente no estás capturando la atención de la gente. Entonces hay que buscar un balance entre ambos. Pasador también, súper importante. No hay nada más poco pro que andar pasando slide con la barra espaciadora o peor aún, tener que decirle a otra persona que te cambie la slide. Eso es lo más patético que hay en términos de presentación. Cómprese su propio pasador, no valen tan caro y además viene con un láser bonito con el cual puedes jugar con los gatos. Cerrar la presentación, creo que este es una de las cosas más típicas que nos pasa a la hora de presentar, que nosotros terminamos con un GIF de muchas gracias o simplemente no terminamos con un GIF, pero terminamos diciendo gracias. Gracias no es un cierre, tampoco simplemente irse completamente a negro y que te aparezca un fin de la presentación y luego ir a blanco completamente cuando vuelves a la presentación o cerrar con palabras poco conclusivas como bueno, eso sería todo, gracias. ¿Ya? Hay que cerrar interactuando con la gente, buscando dar una expansión de esta presentación que hicimos y finalmente ver quién realmente tiene alguna pregunta o quién quiere ir un poco más adelante. Por eso hay que tener las preguntas ya más o menos en el bolsillo y tener la papa caliente para lanzarle alguna pregunta. Desde el inicio de tu presentación tú tienes que saber más o menos cómo vas a cerrar y quién. Esta es la slide con la cual yo cierro la mayoría de las preguntas, de las, ¿cómo se llama? De las presentaciones.
Mientras está esta slide en pantalla, estoy yo tirándole la papa caliente a alguna pobre alma que le identifiqué que tenía alguna pregunta y lo dejo ahí expuesto ante todo el mundo diciéndole, bueno, ¿qué te pareció? ¿Cuál es la pregunta que tienes tú? Porque te vi con cara que tenías una pregunta. Y esa persona luego inicia la pregunta y ahí se relaja todo el mundo y claramente después de que sale la primera pregunta es que sale la segunda, tercera y cuarta. Lo otro, tareas y cosas para ver en términos de videos. Aquí hay 4 videos sobre no necesariamente cómo hacer buenas presentaciones, pero estos son buenos videos de buenas presentaciones, rápidas, directas al punto, bien claras. Son, digamos, best practices de cómo presentar muy bien. En SlideShare también, aquí hay 2 ejemplos de presentaciones lindas y que comunican todo sin necesidad de narrador. En términos de lectura recomendable también tenemos estos 2 libros que es El arte de hablar en público de Dale Carnegie, que es una de las instituciones en términos de cómo comunicar de mejor manera. Está también cómo entregar una charla de TED. Getting to Yes también me parece que es una cosa muy buena para leer, no necesariamente con respecto a cómo presentar bien, sino cómo estructurar bien un caso para hacer más persuasivo y cómo tener más sís y menos no. Y el otro, el libro verde de Jeffrey Gitomer también es muy bueno sobre cómo podemos ser más convincentes a la hora de presentar, porque una presentación bonita y un buen orador no necesariamente te asegura que vas a lograr poner tus ideas en la mente de la otra persona. Y por último, tarea para comprar también The Art of the Pitch. Este es un súper buen libro para quienes trabajan en publicidad o quienes trabajan vendiendo alguna cosa. Creo que entrega un buen framework con respecto a cómo podemos vender ideas de una manera bastante interesante. Entonces, aquí cierre de la presentación. Muchas gracias por asistir a este video de Ejecutivo Mutante. Nos vemos en cualquier otro próximo video.